¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la forma correcta de limpiar sus lentes y que al hacerlo nos queden nítidos, nos queden limpitos. Pero para limpiarlos muy bien vamos a hacer un limpiador de lentes casero extremadamente fácil de hacer. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que el día de hoy vamos a hacer un limpiador de lentes casero que lo podemos hacer con 3 ingredientes o lo podemos hacer únicamente con 2 ingredientes y nos va a funcionar perfectamente bien. Todos los que usamos lentes sabemos que tenemos que estarlos limpiando a cada rato porque ya sea por el polvo, por las huellas o por cualquier cosa, nuestros lentes se están empañando y ya no podemos ver muy bien. De hecho, estos son mis lentes y la verdad que están un poco sucios. Así que ahorita mismo vamos a comenzar a hacer nuestro limpiador de lentes casero. Y para comenzar vamos a usar limpiador de trastes. Claro que sí, el limpiador de trastes que muchos de nosotros usamos, no importa la marca, no importa el color, únicamente que no sea cremoso y tampoco que sea antibacterial. No hay que usar jabón para las manos, hay que usar jabón lavatrastes porque ese es el que nos va a funcionar muy bien. Hay una fórmula también que para hacerlo utilizan alcohol. Yo ya he visto otros limpiadores caseros que hacen usando alcohol, pero ahorita les voy a decir cuándo se debe usar alcohol y cuándo no se debe usar alcohol. También vamos a usar un poquito de agua, así como esta que yo tengo por acá. Y con estos 3 ingredientes que yo tengo por aquí, vamos a hacer un súper limpiador casero. Ya no tiene que gastar usted porque esto funciona perfectamente bien. Bueno, la primera forma de hacer esto es que al mezclar estos 3 ingredientes, si yo tengo medio botecito de alcohol, le agrego medio botecito también de agua. Pero aquí viene una contraindicación de por qué no es bueno usar alcohol. Porque yo sé que muchos lo están usando y la verdad que no es aconsejable en los siguientes casos. Si usted tiene un lente que es antirreflejo, así como este que yo tengo por aquí, usted se da cuenta que su lente es antirreflejo porque cuando lo pone a la luz se ve así como verdoso, puede ser que se vea como azul también. Eso significa que es antirreflejo. En el caso de estos que tengo por aquí, vea la diferencia, se ve blanca la luz porque estos no son antirreflejo, pero estos sí. La cosa es que la mayoría de las personas tienen lentes antirreflejos. Y en el caso de los lentes antirreflejos no es aconsejable usar alcohol, porque con el tiempo se puede dañar el antirreflejo, se puede desprender el antirreflejo o le pueden ir apareciendo manchas por ahí también que no nos van a dejar ver muy bien. Así que dicho esto, para hacer esta fórmula de limpiador casero yo no voy a usar alcohol, pero lo que sí vamos a usar es un botecito así como este de spray o atomizador pequeñito así como este. Voy a llenar este botecito con agua. Importante también que esta agua es agua de la que nosotros compramos para beber, para tomar. No agua del grifo, no agua de la llave, que la mayoría de esa agua viene con cloro. Bueno, así que ya tengo mi agua por acá, como ustedes pueden ver. Ahora lo único que voy a hacer es agregarle el ingrediente estrella, que ya lo habíamos mencionado, y es el limpiador de trastes, el limpiador que usamos para limpiar nuestros platos en la cocina. Yo he visto en algunos otros videos que usan una buena cantidad de esto, casi una tercera parte en agua, pero la verdad es que con unas 2 gotitas de este limpiador de trastes es más que suficiente. Así que yo le voy a poner por acá un poquito nada más, así que ustedes vean. Los que estamos acostumbrados a limpiar trastes pues sabemos la capacidad que tienen estos limpiadores, así que yo le voy a poner un poquitito nada más. Ya se fue allí un par de gotitas, digamos. Lo voy a revolver bien.
La verdad que este es de este color así un poco amarillo, así que no es muy impactante que digamos. Pero si el suyo es verde, es azul, la verdad que no hay problema. El color no importa. Lo único que aquí se va a ver más bonito en este botecito porque se va a ver azulito, se va a ver verdecito. Y en el caso del mío no, porque la verdad que es bastante transparente. Pero vea, con esas dos gotitas que le pusimos, la verdad que ya ha hecho espuma, como usted puede ver. Así que yo tengo por acá mis lentes, los que uso todos los días. Esto nunca lo había hecho y no se los aconsejo. No solamente es que hagamos el limpiador, sino que también tenemos que probarlo. Así que lo voy a poner acá la palma de mi mano y todo esto. Ustedes saben que con esto los lentes se súper empañan. Tal vez en cámara no se note bien, pero la verdad es que los estoy empañando bastante. Y yo espero que en la cámara se pueda ver un poco que están empañados, están bastante empañados. Así que vamos a usar nuestro limpiador. Pero aquí hay algo importante también. A la hora de secarlos, a la hora de quitarles el limpiador, única y exclusivamente tenemos que usar estas toallitas o estos pañitos de microfibra, que son los que nos dan cuando nosotros compramos nuestros lentes. Jamás los limpie usted con su blusa, con su camiseta, con cualquier trapo, con un pedazo de papel higiénico, con una servilletita. No los limpie de esa manera porque termina rayándolos exageradamente. Únicamente a estas telas de microfibra. Así que habiendo dicho esto, vamos a seguir acá a limpiar estos lentes. Les voy a poner un poquito por aquí y otro poquito también por el lado de adentro. Y los limpiamos muy bien. Y mientras estoy limpiando acá estos lentes, les recuerdo que si ustedes no están suscritos todavía a este canal, pueden suscribirse. Además, denle me gusta a este video. Y algo muy importante también, comparta este video. Porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y otra cosa, cuénteme de qué manera limpia usted sus lentes. O si usted ya conocía de este limpiador. Con poquito ya están bien limpitos. Bueno, prácticamente ya mis lentes ya están limpios. Y algo bien importante, si al momento que nosotros estamos limpiando nuestros lentes vemos que siguen empañados, aunque le hayamos echado el limpiador, eso quiere decir que ya nuestra microfibra ya está demasiado sucia y tenemos que lavarla. Así que yo, como en mi caso también, terminé limpiándolos con esta otra microfibra, que esta sí está limpita. Y como ven, pues ya mis lentes están por acá perfectamente limpios. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima. Así que yo me voy a poner mis lentes.